Muy buenas, Peñita Rolera. Aquí estamos en el segundo vídeo de reflexiones sobre teoría rolera y cosas de dirección, consejos y paranoias por el estilo, que espero que sea breve. Y en este caso, pues me gustaría hablar sobre algo que se llama el triángulo de la intensidad. Es teoría rolera muy ligera que nos ofrece poder debatir en profundidad con terminología muy sencilla, accesible a todo el mundo, sobre nuestras partidas, nuestra forma de dirigir, nuestra forma de jugar, qué tipo de experiencia nos mola y todo ello pues con de verdad sentido común y poco más. El triángulo de la intensidad, una de las grandes ventajas que yo le veo es que si estás en unas jornadas con gente que se está iniciando al rol y quieres tener un feedback con ellos sobre lo que ha pasado en la partida, gracias al triángulo de la intensidad lo puedes hacer. Les puedes ofrecer teoría rolera, que participen de la teoría rolera desde cero, tengan o no tengan experiencia y que lo hagan con mucha profundidad. Porque de verdad que disecciona muy bien nuestras formas de jugar y nuestras formas de diseñar partidas y las experiencias. Sin más, el triángulo de la intensidad, está vibrado tela, se basa en tres factores en un triángulo imaginario que son el color, la emoción y el progreso. Con estos tres factores podemos analizar nuestras partidas, las que hemos diseñado, las que hemos jugado, nuestra forma de dirigir, el tipo de jugadores que tenemos en la mesa y nuestras motivaciones, de dónde extraemos la diversión en nuestras partidas de rol. Entonces, los tres factores son color, emoción y progreso. Los vamos a definir así a grandes rasgos, ¿vale? Sin pararnos demasiado. El color, un poco el qué son y qué nos aportan en la partida. El color es la imaginación, son los detalles, es la descripción. Nos aporta ubicación, pero también nos aporta imaginación. Hace que a través de la imaginación tengamos inmersión. Es decir, nos identificamos mucho más con nuestros personajes, con los acontecimientos y con todo lo que ocurre en las escenas, compenetrando nuestra imaginación a través de este factor, el color. El color no solamente lo pone el director de juego. De hecho, el director de juego pone el color como un eje. Es muy importante que lo ponga, pero quienes hacen de verdad un arte del color son los jugadores. Porque cuando cogen el color que ofrece el director de juego y lo integran en las acciones de sus personajes, es cuando los ingredientes que el director de juego ha puesto sobre la mesa, los jugadores los cocinan y hacen de ello algo vivo. Si yo te digo que hay un charco de agua y tu personaje en sus acciones lo tiene presente el charco todo el rato, entonces es el jugador el que a través del personaje ha hecho vivo ese color. Lo mismo pasa con el viento. Yo como director de juego puedo describir que hay una brisa fresca del este en mitad del bosque, pero eres tú como jugador el que cuando dice que el viento mueve sus ropas o cuando dice que aparta el pelo de su cara porque al girarse contra viento se le ha puesto delante, hace del viento algo vivo. Y eso es maravilloso, cuando los jugadores integran el color. Habitualmente se piensa que el color es solo responsabilidad del director de juego, pero pues, en base a esta reflexión intento reflexionar que no, que es el conjunto de la mesa de juego y que cuando lo hacen los jugadores se nota muchísimo. El jugador colorista es capaz de coger el color y hacer maravillas con él. La emoción es la emoción, profundidad, son las emociones y profundidad que tienen nuestros personajes. Pero también es la emoción que vivimos como jugadores. Emoción es cuando decimos el por qué hacen las cosas nuestros personajes, cuando exploramos sus trasfondos. Hay jugadores a los que les mola mogollón explicar qué está pensando el personaje, explicar sus porqués antes de desarrollar sus acciones. Ese tipo de jugadores son jugadores a los que les mola la emoción. También la emoción es el roleo, es cuando nuestros personajes están hablando, relacionándose y creando lazos. Y están ahí creando lazos entre ellos todo el rato y están generando emoción. Esos lazos que serán futuros vínculos o que nos hablan sobre su forma de ser, la posición que van a tener en el grupo y cosas por el estilo son la emoción de la partida. La emoción también la pone el director de juego, en este caso, la pone con PNJs y también la pone cortando las escenas o dejando que se desarrollen, ya que es un poco quien arbitra y quien pues más o menos agiliza que esas escenas sean cortas, breves y etcétera. La emoción es algo muy delicado y que habitualmente se considera dentro de territorio indie y yo estoy muy en contra de esta aceptación. Creo que la emoción está presente siempre y ha estado presente siempre hasta donde yo tengo experiencia y conocimiento en los juegos de rol y que no depende de que haya magistrales interpretaciones. Da igual si no interpretas tu personaje. Aunque no haya interpretación, puede haber una gran cantidad de emoción. Emoción es tanto cuando, si la partida es de terror y a ti te está entrando el canguelo, es que la emoción de la tensión de la partida se te está pasando a ti. Si tu personaje está viviendo algo melodramático de la hostia y a ti se te llenan los ojos de lágrimas, que puede pasar perfectamente, a mí me ha pasado,
y espero que me siga pasando, entonces la emoción ha llegado a ti. Ha llegado a través de ese filtro maravilloso que nos separa, realidad de ficción, y que muchas veces genera poros cuando estamos muy identificados con la partida y y estamos hasta el punto metidos que olvidamos un poco quiénes somos y dónde estamos para disfrutar del roleo intenso, y entonces la emoción se pega. Eso es un pico emocional intenso. Hace las partidas memorables y hace que nos identifiquemos con los personajes y con sus porqués, con sus motivaciones y con sus destinos y designios de una forma única. Ya veis, la emoción es bastante importante. Y el progreso es la fluidez de la partida. Es que la historia avance, se sucedan cosas, los personajes se muevan, las localizaciones varíen. Puede que los personajes estén en el mismo sitio todo el rato y haya progreso. ¿Por qué? Porque progreso también es que la historia se desenvuelva, que la trama sea entendida y que las pistas encajen, por ejemplo, en una partida de investigación. Entonces, en una escena de toda una tarde debatiendo con un rey, puede haber mucho progreso, aunque estemos en el mismo lugar, porque lo que es la historia en sí se despliega y progresa. Si nuestros jugadores meten a sus personajes en una taberna y tienen una pelea de gallos haciendo pulsos entre ellos porque están aburridos, porque no saben qué hacer, probablemente el progreso se haya estancado. Han pasado cosas, el progreso no llega a cero, pero se ha reducido muchísimo, se ha visto completamente mermado. El progreso marca un poco el ritmo de la partida, sobre todo si lo mezclamos con la emoción, marca el ritmo. Pero bueno, estas mezclas en el triángulo de la intensidad es posible que las hablemos en otro vídeo, porque si no esto se va a hacer muy largo y sería un coñazo. El progreso, como director de juego, puede llegar a ser un auténtico bloqueo. Cuando nos bloqueamos como directores y no sabemos cómo meter progreso, muchas veces recurrimos a hacer tiradas innecesarias y meter personajes secundarios que ofrecen retos pues que no aportan nada a la partida. El único reto es acabar con el pobre goblin que hemos metido ahí o algo por el estilo. Y lo que hace es ofrecernos un margen porque no sabemos cómo salir de ese bloqueo de progreso. Entonces, estos son color, emoción y progreso, los tres factores del triángulo. Ahora, si yo como director de juego me encuentro en un momento de bloqueo en partida, sé que algo está fallando y no sé lo que, puedo hacer un chequeo rápido y preguntarme, ¿es la emoción? ¿Es el progreso? ¿O es el color? ¿Qué tengo que meter para que la partida avance un poco más? O para que esta sensación de bloqueo a mí como director me desaparezca. Si hago un chequeo rápido es posible, muy posible, que encuentre el fallo. El chequeo que implica echar un vistazo a los jugadores. Imaginad, por ejemplo, que la partida es en unas jornadas donde yo no conozco a mis jugadores, no sé cómo son, ni sé qué les mola jugar, qué tipo de experiencia están buscando, independientemente de la partida que sea, del juego y etcétera. Si yo tengo recepción como para darme cuenta de que ese jugador de allí es un jugador al que le gusta mucho el progreso, sé que a él tengo que hacerle protagonista de las escenas de progreso y que no se las puedo robar. Si yo pongo progreso en la partida y se los robo, es decir, si hay progreso, pero es porque yo como director de juego le impulso, se puede frustrar mucho. Él seguramente necesite ser protagonista del progreso y que la partida avance, que haya objetivos que se consigan y avance la trama. Si la partida es un one shot en una jornada, probablemente el progreso sea muy importante. Entonces, como director de juego, deberemos cuidarlo y hacer especial hincapié a la hora de diseñar la partida. En el mismo ejemplo, si estamos en una jornada, gente que no conocemos, y de repente vemos a un personaje, a un jugador, perdón, y entendemos que ese jugador, del triángulo de la intensidad, el factor que más le motiva es la emoción. Entonces no le cortemos los roleos. Tenemos que dejarle descubrir a PNJs que le ofrezcan roleo, que le ofrezcan foco y que le ofrezcan intensidad emocional. Dejarle que describa el por qué hace las cosas su personaje. Dejarle que rolee con el resto de jugadores. Y dotarlo, digamos, de cierto protagonismo en el plano emocional. Si vemos a un jugador o jugadora que le gusta el color, que del triángulo de la intensidad le está gustando cómo nosotros describimos, podemos darle la batuta descriptiva para ver si se siente cómodo describiendo. Y si es un jugador colorista, es posible que nos haga unas descripciones alucinantes, que llenen de color la escena. Y eso es muy enriquecedor. Si yo como director de juego estoy proyectando color hacia adelante y de repente este jugador de mi derecha también proyecta color, se hace una paleta estupenda de colores. Entonces es muy interesante poder calificar rápidamente a los jugadores desconocidos en una mesa en base a estos tres factores, porque podemos darle un poco la experiencia de juego que ellos quieren y también nosotros, a través de eso, ofrecernos cierto margen. ¿Por qué? Porque, a ver, si ellos se están divirtiendo, yo voy a poder también buscar la experiencia que quiero como director y divertirme. Yo soy un director colorista.
a mí me gusta aportar color en las partidas. Esto significa que probablemente mis mayores problemas sean con el progreso, porque un pico de color hace que haya una disminución del progreso. Entonces, la relación entre estos factores es bastante fácil de estudiar y de reflexionar, sin más en las partidas. Yo sé que si si la partida es muy mecánica, si de repente van a tener en una escena en particular, les ofrezco un reto de... ¿Cómo decirlo, caray? Les ofrezco un reto estratégico, la partida va a disminuir el progreso muchísimo, pero probablemente yo intente que aumente la emoción de la estrategia. ¿Cómo lo conseguiré? Con tensión. Ese es el reto. Es decir, cómo, sabiendo que el progreso va a detenerse, aumentar la emoción. ¿Cómo aumentarla? Yo soy colorista y lo voy a hacer a través del color. Si tú eres un director de juego o una directora de juego emocional, tendrás que hacerlo a través de la emoción. Si yo como director me reconozco colorista, sé que lo que mejor se me da es aportar color. Yo personalmente intento llegar al progreso y a la emoción a través del color. Es mi puerta para el resto de los factores del triángulo. Si tú eres un director al que le interesa el progreso y te interesa que las partidas avancen y avancen, tendrás que encontrar la forma de generar color y emoción a través del progreso, con tus propios trucos. Y cuando veas los trucos de un director al que le gusta el progreso como tú, los reconocerás como trucos prácticos que te gustan y que quieres hacer. Y verás, si ves teoría rolera que va en esa dirección, encontrarás teoría rolera que te hable de cómo facilitar y mejorar el progreso, y esa será la que te guste. Con esa te sentirás mucho más identificado que con parrafadas descriptivas de un director al que le gusta el color, como a mí. Una de las grandes ventajas del triángulo de la intensidad es poder hablar con la gente en pospartida, como dije al principio del todo, ¿no? Y poder analizar los momentos de la partida con un lenguaje sencillo, que no es metalenguaje complicado y que no requiere que hayan leído pues 3 manuales de teoría rolera desde Gary Gygax al presente. Todos pueden hablar de color, emoción y progreso con facilidad. Y eso hace que la gente novel, la gente que se está introduciendo en los juegos de rol, no sienta que es necesario tener unos años de experiencia tal para poder hablar con coherencia sobre teoría rolera o analizar las partidas y a los directores. No, emoción, color y progreso, y preguntas sencillas. ¿Qué te parece en esta escena? ¿Crees que he forzado el progreso? ¿Os parece? Yo me he sentido un poco, pues que me he bloqueado en el progreso en esta escena en particular. O, ¿te ha frustrado que te haya cortado el roleo? Creo que te he cortado la emoción, ¿no? Estabas ahí en pleno pico de emoción y te la he cortado porque yo me sentía agobiado con el tiempo y tal. Intenté meter progreso y te corté. Es mucho más sencillo analizar las partidas que hemos jugado con nuestra mesa de juego y obtener feedback en base a estos 3 factores y tener reflexiones interesantes. Que tú digas, después del feedback, he encontrado el puñetero problema, que es uno de los grandes dilemas, ¿no? Estar ahí hablando y hablando sin un lenguaje específico que te ayude a señalar los problemas y encontrarlos. Y nada más, emoción, color y progreso. Bueno, citar a Pedro Pablo y a Fada, que son los que me presentaron a mí esta teoría. Por cierto, en el blog tengo una parrafada escrita del carajo por si os interesa leerla sobre color, emoción y progreso. El triángulo de la intensidad es un título que le puso Pedro en su momento, en un chat que teníamos donde hablábamos del tema. Fada hizo un triángulo super majo para las partidas, o sea que se puede marcar en porcentajes y darle un color, perdón, y generar gráficos, ¿no? Con el triángulo de la intensidad. Creo que merece que haya más vídeos al respecto para explicar un poco más en profundidad qué es el color, qué es la emoción, qué es el progreso y cómo utilizar trucos para ello. Y también vídeos donde se explique la combinación de ellos. Por ejemplo, para mí el tono es algo que se mezcla, es una mezcla que deriva del color y de la emoción. Y de ahí genera el tono de la partida. Mientras que el ritmo es algo que sale del progreso y de la emoción. Entonces, cada cosa tiene sus recursos. Para mí hay personajes secundarios, hay PNJs de progreso, PNJs de emoción y PNJs de color. Con cada uno de ellos busco una cosa distinta. Y aunque los trato como PNJs, o sea, no hay mecánicas especiales para hacerlos, sé cuál es el objetivo del PNJ. Quiero que este PNJ impulse progreso. Y es para lo que va a entrar en esta escena. Y bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, los gorilas ninjas que metes porque no sabes qué carajo meter, ¿qué te van a meter? Emoción, tensión, va a hacer que los personajes estén preocupados, etcétera. Bueno, son trucos que yo creo que sí, que merecen un pequeño vídeo donde, para tampoco hacer este muy gordo, que llevamos ya 15 minutos, Dios mío. Eso, color, emoción y progreso. Gracias a Pedro y a Fada por presentarme la teoría. Ahora la comparto con vosotros para que digáis lo que os parece al respecto, que rajéis de ella, la veáis útil o inútil
Y ya os digo, para mí especialmente, una de las grandes cosas que aporta, y lo voy a repetir porque no tengo muy claro si lo he dicho, es que puedas hacer un chequeo en partida y decir qué es lo que está fallando ahora para poder equilibrarlo, y que puedas compartir con cualquiera sin necesidad de que haya un metalenguaje complicado y hablar tanto de las partidas como de lo que nos motiva a la hora de jugar, y que puedas criticar las partidas que acabas de dirigir. Y que le puedas abrir puertas a la gente, decir, ¿qué te parece la emoción de la partida? ¿Te ha resultado intensa? ¿Te ha resultado bonita? ¿Hermosa? ¿Qué os parece el color? ¿Habéis imaginado? ¿Las descripciones os han agobiado? ¿Soy un puñetero coñazo? ¿Qué os parece el progreso? ¿Habéis sentido bloqueo? ¿Os he hecho hacer tiradas innecesarias porque no sabía cómo salir de la escena? Bueno, pues todo eso, el triángulo de la intensidad. Espero que os mole, espero que comentéis si os parece interesante y que comentéis como os queráis, en vídeos, en vuestros canales o lo que sea. Es decir, establecer de algún modo aquí en las redes un debate al respecto que creo que merece la pena y mola mucho. Y nada, peñita, chao, chao.